Vamos al libro de Juan, capítulo 15. Juan 15:5. Por favor, hermano. Le voy a dar lectura. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, porque nos has dado, Señor, tu palabra, que es preciosa, Señor, y que podemos, Señor, meditar en ella, fortalecernos en ella, Señor, alimentarnos en ella, estar, Señor, bajo la sombra de tus alas, como tus polluelos, Señor, que nos has juntado hacia ti, Señor, para estar bajo tu protección, recibiendo tu alimento, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que podamos escuchar tu voz, Señor, la voz de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque a través de tu Santo Espíritu podemos escuchar la voz tuya, Señor, de tu palabra. Muéstranos las cosas, Señor, que no podemos ver. Abre nuestros ojos y que se acomode lo espiritual a lo espiritual, Señor. Gracias, bendito Señor. Nos ponemos en tus manos. Guíanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice ahí el versículo, hermanos: separados de mí, nada podéis hacer. Aquí el Señor Jesucristo está usando una figura, una parábola. Está hablando de una vid. Dice: yo soy la vid verdadera, empezando en el versículo 1 del capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Señor está poniendo a un labrador, ¿verdad?, y a una vid como parte de la parábola que está Él diciéndole a sus discípulos, para que ellos entiendan cómo es que funcionan las cosas en el reino de los cielos. ¿Dónde estaba el Señor Jesús cuando dijo estas cosas? El Señor Jesús estaba en una mesa. Ahí estaban sus discípulos. Estaba a punto de ser entregado, a punto de ser traicionado por Judas y a punto de ser entregado a las autoridades del templo, para que luego fuera puesto a disposición de Roma, acusado de traición por proclamarse rey de los judíos, cuando el único rey era el César. Y esa era la acusación que le hacían, ¿verdad? Falsa, completamente. Aquí podemos ver que estaba a punto de ser entregado. En la situación en la que estaba, creo que era muy difícil para los discípulos entender qué seguía cuando Él partiera de ahí. Entonces, el Señor Jesús primero les explica, ¿verdad? Les dice: no se turbe vuestro corazón. Les dice varias veces, en varias ocasiones. Les dice, por ejemplo, en el
capítulo 14, versículo 1 les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El Señor Jesús estaba preocupado, permítame usar esta palabra, estaba preocupado por sus discípulos, por cómo iban a entender ellos el hecho de que el Señor Jesús se iba a ir de ellos, porque Él iba a regresar en su segunda venida, pero también iba a regresar en el Espíritu Santo. Entonces, ellos tenían que aprender cómo lidiar con la vida, o con la vida nueva que el Señor Jesús les había dado. Ya no era lo mismo, ahora era diferente. Una vez que el Señor Jesús tiene un encuentro con ellos, o ellos se encuentran con el Señor Jesús, la vida les cambia completamente. Cuando tú te encuentras con el Señor, la vida te cambia. Decía un pastor así, que tú no puedes decir que tú no puedes llegar aquí como si nada, ¿verdad? Limpio, y decir: me acaba de embestir un camión, me atropelló, ¿verdad? Nadie te va a creer, porque ni siquiera quedas vivo cuando te atropella un camión. O sea, quedas marcado, quedas impactado, dice este pastor. Y un camión, y ahora imagínate el Señor, si te impacta el Señor, ¿qué es lo que pasa con tu vida? Pues eres transformado, es todavía más impactante que un camión, o que un tráiler, o que un avión, o que un misil, o lo que tú quieras. Porque el Señor Jesús, el poder que Él tiene es muy grande, supera todo el universo. El Señor Jesús podría destruir el universo, volverlo a crear las veces que Él quisiera, pero ese no es el propósito. Tiene tanto poder, hermanos, que si Él se encuentra contigo, Él te embiste, y luego ahora llega el Espíritu Santo a tu vida y hace algo en tu vida, y hay una evidencia grande de que tú has cambiado realmente. Entonces ahora ellos se habían encontrado con el Señor Jesús, la vida de ellos había cambiado completamente. Ahora el Señor se iba a ir, y entonces dice ellos: ¿qué vamos a hacer? Más adelante dice en el versículo 5, le dijo Tomás, ahí en el capítulo 14: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? O sea, hay dudas en ellos, hay incertidumbre. Felipe quería conocer a Dios, él quería que el haber encontrado al Señor Jesucristo trajera un beneficio tan grande como ver al mismo Dios que nadie le había visto. Y entonces más adelante, versículo 8, el apóstol Felipe dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. No sabían de qué se trataba, estaban confundidos. El Señor Jesús tuvo que mostrarles y decirles que Él había estado mucho tiempo con ellos. Ahí en el versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y aquí el Señor Jesucristo se encontró con ellos, el mismo Dios se había encontrado con ellos. Ellos habían visto el rostro de Dios a través del rostro del Señor Jesucristo. Entonces, una vez que el Señor Jesucristo se iba a ir de ahí, entonces ellos iban a quedar confundidos. Pues vamos a quedar sin líder. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ellos necesitaban todavía, aunque habían estado ya 3 años con el Señor Jesucristo, ellos necesitaban ser moldeados aún.
tenemos el caso del apóstol Pedro, que ahí mismo el apóstol Pedro, en el capítulo 13, verso 36, dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahí podemos ver el carácter de los discípulos todavía, de los apóstoles, el carácter del apóstol Pedro, que necesitaba ser transformado todavía, necesitaba ser zarandeado por el mismo Satanás, necesitaba ser probado, ¿verdad? Traicionar al Señor Jesús, y después de traicionarlo, ser perdonado por el Señor. A través de esa traición él vivió la humillación, porque él había dicho de una forma muy segura, había dicho que él lo iba a seguir a donde sea, aún hasta la muerte, aún su vida iba a dar por él, dice el apóstol Pedro. Pero más adelante podemos ver que no hizo eso, realmente le negó al Señor Jesucristo. Vemos a unos discípulos, hermanos, confundidos, que todavía les falta ser formados más por el Señor, pero el Señor ya se iba. Entonces el Señor estaba preocupado por ellos y ellos estaban confundidos. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué seguía? El Señor empieza a darles todas estas instrucciones ya antes de irse. Él sabía que iba a morir. Al siguiente día iba a ser entregado y crucificado. Entonces vemos aquí que primero, en su preocupación, nuevamente les digo, hermanos, permítanme usar esta palabra para entenderlo más humanamente, ¿verdad? El Señor estaba con una congoja en su corazón, le dolían sus discípulos, eran sus hijos, hermanos. El Señor estaba viéndolos a ellos y estaba viendo que se quedaban aquí. Entonces, viéndolos como sus propios hijos, decía: no se preocupen, yo no los voy a dejar huérfanos, yo vendré a vosotros, porque el Espíritu Santo iba a venir a ellos. El Señor Jesús, hermanos, no nos ha abandonado. Él está en nosotros, hermanos. Él habita en nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros. No estamos huérfanos, hermanos. Nosotros no necesitamos seguir al hombre, necesitamos seguir al Señor Jesús. El hombre comete errores, el hombre se equivoca, todos nos equivocamos, hermanos, pero el Señor nunca nos va a fallar. El Señor Jesús, Él nos ve como sus hijos. Los predicadores somos una herramienta nada más del Señor. Somos solamente servidores, siervos de Dios y de la iglesia. No somos jefes. Y nosotros, hermanos, no podemos poner nuestra vista en el hombre, porque solamente nosotros a quien seguimos es al Señor, igual que los apóstoles, seguimos al Señor. Entonces nosotros, hermanos, tenemos una sola labor. Quienes predicamos la palabra, la labor que tenemos es alimentar al pueblo de Dios con su palabra, solamente. No somos nada más. Y el Señor con su Santo Espíritu nos alimenta. Era una de las preocupaciones que el Señor Jesús tenía. No os dejaré huérfanos. Y Él entiende que al momento de Él irse,
nosotros, o bueno, los discípulos en ese momento iban a quedarse solos antes de que viniera el Espíritu Santo. Iban a estar solos un tiempo. Y entre ellos necesitaban, y hasta la fecha, hermanos, necesitamos los unos de los otros. Es una de las preocupaciones que el Señor Jesús tenía antes de irse. Y a la fecha la tiene todavía. El Señor Jesús sigue orando por nosotros, hermanos. Él está intercediendo en este momento por cada uno de nosotros. Por ustedes, hermanos, y por mí. Para que nosotros entendamos sus palabras, hermanos. Él está ahorita en este momento pronunciando el nombre de todos nosotros al mismo tiempo. Porque Él es Dios. Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y Él está ahorita orando al Padre por cada uno de nosotros, como lo hizo por sus discípulos en el capítulo 17. Versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El Señor Jesús está orando por sus discípulos. Y ahorita, hermanos, a la fecha y hasta que Él venga, y aún en la eternidad, Él va a seguir intercediendo por cada uno de nosotros, hermanos. Qué hermoso es saber que el Señor Jesús, con su boca santa, pronuncia nuestro nombre, porque hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, hermanos. Y ahora Él está intercediendo por nosotros a la diestra del poder de Dios. Él les deja un mandamiento. Volvemos al capítulo 13. En el versículo 34 les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El Señor Jesús sabía que la iglesia no podía prosperar si estaba dividida contra sí misma. Es lo que le dijo el Señor cuando lo acusaban de echar fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y dice el Señor: si un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Entonces, el Señor sabe que la iglesia dividida contra sí misma no puede prevalecer. Por eso deja este mandamiento y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Cuídense unos de otros. Vean por sus necesidades. Y ¿saben qué, hermanos? Los primeros discípulos del Señor, ahí en el libro de los Hechos, podemos ver que ellos lo entendieron muy bien. Y tenían todas las cosas en común. Ellos suplían las necesidades los unos de los otros. A nadie le faltaba nada. Y ahora, hermanos, nuestra tarea es volver a este mandamiento, hermanos, y ver los unos por los otros. Que nosotros aquí podamos ver, hermanos, una llave, hermanos, para la puerta de la oración. Si tú no tienes esta llave, tú no puedes abrir la puerta de la oración. Por más que toques, por más que quieras tumbar esa puerta, no la vas a poder abrir y no te va a ser abierta y no vas a poder entrar. Y las oraciones no van a ser contestadas. Si tú obedeces al Señor en este mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, entonces tenemos la llave, hermanos, de esa puerta de la oración que podemos abrir con facilidad. Una pequeña llave, hermanos, puede abrir una gran puerta. Y el Señor dice más adelante, ahí en el capítulo 15, dice en el versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor. Y más arriba, en el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Las palabras del Señor deben permanecer en ti. ¿De qué manera? En obediencia al Señor. Dice, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es mi mandamiento? Que os améis unos a otros. Por eso les decía hace un momento que esa es la llave, hermanos, de la puerta de la oración. Si tú tienes esa llave, tú puedes orar y el Señor te va a responder. En cambio, si nos aborrecemos los unos a los otros, que eso es lo que el Señor Jesucristo no quería, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a cerrar esa puerta. No vamos a poder ver esas peticiones especiales, hermanos, que le son dadas solo a contados hijos de Dios. Hay hijos de Dios que les es dado la provisión diaria, que les es dada la vida, la salud, y todo eso es algo bueno y el Señor lo da. Pero hay otras provisiones, hermanos, que Dios no le da a cualquier hijo de Dios. Dios sabe a quién confiarle esas provisiones que le da, esas oraciones contestadas, esas cosas especiales que no tienen nada que ver con este mundo. ¿A quién le da Dios esas peticiones contestadas? A quien guarda sus mandamientos. Y esta es la manera, hermanos, en que nosotros podemos permanecer en Él. Porque ese es el tema, ¿verdad? En el versículo 5 de aquí del capítulo 15, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Pero me interesa, hermanos, me interesa que ustedes o que nosotros podamos ver lo que estaba ocurriendo en ese momento cuando el Señor Jesús dice estas palabras, para que tomen un significado especial para nuestra vida. Ellos, los discípulos, hermanos, ahí en la mesa donde estaban platicando con el Señor, escuchándolo, haciéndole preguntas, en una situación en la que no saben qué va a pasar al día siguiente, en la que no saben qué va a suceder cuando Él se vaya. En esa misma situación nos encontramos, hermanos, día con día. No sabemos qué va a pasar mañana. Basta cada día su propio mal. No sabemos, hermanos, qué es lo que nos depara el día de mañana. Está en manos de Dios, pero hay esa incertidumbre en nosotros, así como la hubo en nuestros discípulos. ¿Cuál es el fin, hermanos? Que esa incertidumbre desaparezca. Porque dice la palabra que todo lo que no proviene de fe es pecado. Si esa incertidumbre continúa en nuestro corazón, así como en los discípulos, hermanos, es como si nosotros estuviéramos dudando de Él, del Señor. Es como si no estuviéramos permaneciendo en Él y en sus mandamientos. Él quiere que nosotros confiemos en Él. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A Dios le agrada que nosotros creamos en Él. Es imposible agradar a Dios, dice la palabra, sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le agrada que creamos en Él, para que lo honremos de esa manera. Podemos dudar de nosotros mismos, pero no de Dios, hermanos. El mundo te vende una seguridad para ti mismo y te dice, si compras estas cosas, tú vas a tener esta seguridad. Si tú te preparas en estos cursos, vas a tener esta seguridad. Aún, hermanos, en la iglesia, en el pueblo de Dios, también pensamos así y buscamos una seguridad también.
y una seguridad falsa, hermanos, en nosotros mismos. Pero Dios no busca que nosotros creamos en nosotros mismos. Dios busca que nosotros creamos en Él. Y de esa manera Él va a hacer su obra en nosotros. Los discípulos estaban inseguros, con incertidumbre. El Señor no les estaba enseñando a creer en ellos mismos, sino a creer en Dios. Dice en el versículo 1 del capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El Señor no estaba hablando nunca de que ellos se sintieran más seguros consigo mismos. El Señor estaba hablando de que se sintieran seguros con Él. Y ahí es donde vamos entrando, hermanos, a la médula del asunto. ¿Por qué el Señor Jesús les dice, yo soy la vid, ahí en el versículo 1 del capítulo 15? ¿Por qué les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador? ¿Por qué el Señor Jesús dice, yo soy la vid, ahí en el versículo 5, vosotros los pámpanos? La vid, hermanos, es el árbol que da el fruto de la uva. Ellos estaban, hermanos, en una mesa, comiendo pan, tomando vino, comiendo carne también, porque tenía que ser preparada la Pascua, ¿verdad? La Pascua es de esa manera. También ellos iban a comer carne. En la Pascua se incluía la comida de un cordero. Y podemos ver que ellos estaban ahí a punto de consumir el fruto de la vid, o sea, el vino. No con el fin de embriagarse, sino con el fin de cenar. En ese tiempo se usaba cenar así. Y no era vino necesariamente fermentado. Porque muchos dicen, mira, el Señor también tomaba vino. No es vino necesariamente fermentado. El vino, para que pueda emborrachar, necesita estar tiempo siendo fermentado. Entonces, ellos estaban a punto de comer el fruto, de tomar el fruto de la vid. Y era un ejemplo que iba con la ocasión. La vid es un árbol. Los discípulos lo sabían. Allá en esas tierras se daba mucho la vid, la viña, los viñedos. Se daba mucho esto. Y ellos, muy probablemente de niños o de jóvenes o ya grandes, se habían metido entre los viñedos y habían conocido cómo es que los labradores trabajan en la vid o en las viñas. Entonces el Señor Jesús les empieza a explicar esto, asumiendo que ellos ya entendían cómo funcionaba la cosecha de la vid. Por eso ahí en el versículo 1 dice, mi Padre es el labrador. El Señor Jesús es la vid y Dios el Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí está hablando, hermanos, de una forma de cultivar la vid. Para que puedan hacer de los pámpanos el fruto, tiene que ser limpiado, como podado. Le tienen que ser quitadas algunas partes a los pámpanos. Pero hay algunos casos en el que los pámpanos no dan fruto y los mismos labradores, ¿verdad? La misma gente que trabaja esos viñedos observan sus plantas y las conocen. Y si ven un pámpano que no da fruto y lo observan y dicen, este no ha dado fruto, lo tienen que cortar para darle oportunidad a la vid, ¿verdad? De que broten nuevos pámpanos para que esos sí den fruto. Y los pámpanos que no dan fruto, todo eso lo tienen que juntar y es basura. ¿Y qué se hace con la basura? ¿O qué se hacía en ese tiempo? Bueno, todavía hasta la fecha en algunas partes lo que se hace es quemar la basura. Y en ese tiempo
había un lugar en donde quemaban la basura. Lo que hacían con eso es, lo juntaban todo para que no se les acumulara día con día, porque era demasiado, hermano, lo que limpiaban. ¿Qué era lo que hacían? Lo quemaban. Y es una figura del infierno. Es una figura de que cuando un pámpano no da fruto porque no se nutre de la vid, porque es como si ese pámpano no perteneciera a la vid. Por eso no puede sustraer todo lo que necesita para poder generar ese fruto. El pámpano por sí solo no da el fruto. Lo que se hace, por ejemplo, ahí en la casa, cuando llegamos ya había ahí un guayabo. Y el primer año dio muchos guayabos. Y ustedes saben que hoy con el internet, cuando uno ve algo nuevo que uno no sabe nada, de volada te vas ahí a investigar. Empiezas a ver videos y empiezas a buscar páginas. Y vimos que lo que tiene uno que hacer con el árbol del guayabo es cortar o como podarlo, ¿verdad? Las puntas de las ramas para que pueda dar más fruto, para que pueda dar más flor. Y al dar más flor, da más fruto. Es algo parecido a lo que pasa con la vid. ¿Qué es lo que pasa con un árbol, hermanos? Las hojas o las ramas no dan el fruto, hermanos. El árbol tiene que nutrirse de la tierra y el árbol, el funcionamiento que tiene, hermanos, maravilloso que Dios creó, hace que el mismo árbol produzca el azúcar y produzca todo lo que necesita la fruta para poder ser al final un producto delicioso y que lo podamos consumir. Entonces, dentro del árbol pasan muchas cosas. El árbol mismo es el que da el fruto, no la rama o el pámpano. Entonces el Señor Jesús les estaba diciendo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si ustedes quieren dar fruto, ustedes necesitan permanecer en mí. Los discípulos, hermanos, ellos ya habían ido y venido de entre las aldeas, no yendo por camino de gentiles, sino yendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y habían ido por esos lugares, por esas aldeas, sanando enfermos, echando fuera demonios. Habían regresado contentos porque los demonios se les sujetaban. Ellos ya sabían o ya habían probado un poco de lo que es dar fruto para el Señor. Muchos ya habían creído, porque el Señor Jesús les dice: cuando ustedes se encuentren en una casa de paz en donde les reciban y reciban la palabra, entonces digan: la paz sea sobre esta casa. Pero si no, si esa casa no es de paz, vuestra paz se volverá a vosotros. Sacúdanse los pies aún de esa ciudad, salgan de ahí, dice, como símbolo de que no se están llevando nada de ahí, ¿verdad? De un rechazo de parte de Dios. Tuvieron la oportunidad, pero rechazaron a Dios. Ellos ya habían probado, hermanos, un poco de lo que es dar fruto para el Señor, pero no había pasado lo que pasó en Pentecostés, no había pasado lo que pasó cuando el apóstol Pedro dio su primer discurso, que lo tuvo que hacer con el Espíritu Santo, hermanos. Sin el Espíritu Santo no iba a poder el apóstol Pedro dar esa predicación en la que primeramente más de 3,000 personas creyeron y luego 5,000 y muchas más después, porque eso es lo que está registrado, pero pasaron muchas más cosas. Entonces fue con el Espíritu Santo de Dios. Después ellos producieron mucho fruto, pero en el tiempo del que estamos hablando ahorita, situados aquí, hermanos, en esa mesa en la que estaban sentados, ellos habían probado un poco de lo que era dar fruto, de lo que era servir al Señor. Entonces el Señor les dice: ustedes no pueden hacer nada si están separados de mí. No nos separemos del Señor, hermanos. Hay que estar con Él todo el tiempo, toda la vida, hermanos. Yo sé que así como Satanás estaba al pendiente de que el Señor le entregara al apóstol Pedro, el mismo Satanás está pidiendo, hermanos, constantemente pidiéndonos a Dios, frotándose las manos y diciéndole que nos entregue a Él. Pero el Señor no lo hace por misericordia.
Pero si Él tiene un propósito, si Dios el Padre tiene un propósito para nuestra vida, lo va a hacer, hermanos. Lo va a hacer para que nosotros nos humillemos delante de Él y que regresemos así como el apóstol Pedro, hermanos. El apóstol Pedro, una vez que regresa de esa humillación de ser zarandeado por Satanás, ya no vuelve a ser el mismo. Hubo un cambio radical en su vida. No esperemos eso, hermanos. El diablo día y noche nos está acusando y nos está pidiendo: entrégamelo para que veas, como Job, o como con Job. Entrégalo en mis manos para que veas que no cree en ti, que no confía en ti. Es lo que está haciendo el diablo día y noche. Pero Dios no nos suelta, hermanos. Dios no nos suelta. El diablo, si Dios lo dejara, el diablo sería capaz hasta de matarnos, hermanos. Porque es un homicida. Dice la palabra que desde el principio él peca y es homicida. Es un ladrón salteador. Entonces, no nos apartemos de él, hermanos. Nosotros estamos injertados en la vid. Esto se los dijo, hermanos, a unos pámpanos naturales, hermanos, del pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Sus discípulos, aunque la sociedad los menospreciaba, ellos eran el pueblo escogido de Dios. Nosotros no. Nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo, no éramos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era Israel. Dice el apóstol Pedro: vosotros los que no erais pueblo, ahora ya son pueblo. Ahora ya son pueblo, pero no éramos. Pero a quien les estaba hablando el Señor Jesús ahí en ese momento, sí eran el pueblo de Dios. Eran ellos, ¿cómo se dice? Eran de el olivo natural, ¿verdad? No eran injertados como nosotros. Nosotros somos injertados, hermano. Por amor del Señor fuimos injertados ahí, junto con el pueblo de Israel. Y un israelita no es más que uno de nosotros. Dios no lo ve como más. Dios no hace acepción de personas. Ya somos el pueblo de Dios. Pero en ese momento, hermanos, les estaba hablando al pueblo, fíjense, a su pueblo, a los discípulos, que eran judíos. Nosotros, hermanos, debemos agradecer que por su infinita misericordia fuimos injertados, hermanos. Fuimos injertados para que nosotros pudiéramos dar fruto por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué clase de fruto? El Señor te lo va a decir. Cada uno de nosotros va a ser usado de diferente forma. El Señor te va a dar instrucciones, pero no puedes hacer nada si tú estás separado de Él. Necesitas estar en el Señor. Para que Él nos pueda usar, hermanos, necesitamos pasar tiempo con el Señor. Mucho tiempo con el Señor. Entonces, hermanos, aprovechemos todas estas oportunidades de estar en el camino del Señor, de ir a la iglesia, escuchar la palabra, hermanos. Es tan placentero estar en la casa del Señor, disfrutando la compañía de los hermanos, escuchando la palabra de Dios. Cuando estaba en la iglesia anterior a la que estamos ahora, yo estuve trabajando en una fábrica donde trabajaba 12 horas diarias. Nunca había trabajado 12 horas diarias. Y un trabajo bien pesado, hermanos. Duré ahí como un año. Y luego me lesioné la espalda y ya no pude seguir. Pero en ese trabajo, yo me acuerdo que antes de tener ese trabajo yo decía:
no tengo ni un día de descanso, me quejaba. Y decía, de lunes a sábado trabajo y el domingo voy a la iglesia. ¿Qué día tengo para mí? ¿Qué día tengo de reposo? O para mi familia, decía yo. Pero cuando entré a ese trabajo, hermanos, yo creo que Dios me puso ahí. Cuando entré a ese trabajo, yo trabajaba, hermanos, de lunes a sábado. Y el sábado, en otros trabajos, yo salía a las 12, 1 de la tarde. En ese trabajo decían, el sábado venimos, porque era de lunes a viernes, pero siempre era de ir. Y si no ibas, te amenazaban y no quieres ayudar y cosas así. Te presionaban, vaya. Y ahí estaba uno cada sábado. Y decían, que acabo nos vamos temprano, a las 4 de la tarde, decía. Las 4 de la tarde temprano en sábado, decía yo. No, para mí no es temprano, o sea, el trabajo estaba muy lejos, era bien pesado, salía bien cansado. ¿Qué disfrutaba del sábado? Nada. Entonces cuando llegaba a la iglesia el domingo me sentaba, hermanos, y cómo disfrutaba estar ahí sentado, escuchando la palabra. Yo decía, la iglesia es un descanso, la iglesia es un reposo. Pero antes de ese trabajo yo lo veía en la carne, porque no me había sido mostrado por el Señor que estar en la casa del Señor es un reposo, realmente. No estamos aquí para hacer cosas, ni para desgastarnos, ni nada de eso. Estamos aquí para reposar en el Señor, ¿verdad? Entonces, yo estaba contento y aprendí eso. Y ahora, de ahí en adelante, dije, la casa del Señor es el reposo que tengo, ¿verdad? Y ahora, hermanos, podemos aprender que estar en la casa del Señor es reposo, estar en su palabra es reposo para nuestra alma, para nuestro corazón, estar en comunión con los hermanos en Cristo es reposo, orar, hermanos, es reposo también. Entonces, permanezcamos en Él. Son formas, ahorita les estoy comentando, formas de estar en el Señor. Son formas en las que podemos estar en el Señor, en su palabra, en comunión con los hermanos. Y aún en familia podemos estar en comunión con el Señor. Pero permanezcamos en Él, hermanos. Permanezcamos en Él, de aquí a que Él venga, hermanos. Dice el Señor, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si tú no vas al Señor, y si estás lejos del Señor, te vas a sentir fatigado. Entonces, necesitas permanecer en Él para que haya descanso en tu corazón. Realmente, descanso en tu alma. Si no, no lo va a haber. Y el fruto va a venir, hermanos. Un fruto muy especial. De tal manera que si tú permaneces en el Señor, tú vas a conocer los deseos del corazón de Dios. Los mismos deseos del corazón de Dios, Dios te los va a plantar en tu corazón. Y vas a tener nuevos deseos. Y vas a orar por otras cosas. Vas a pedirle a Dios cosas más trascendentes. Cosas que tienen que ver con su reino. Y el Señor te lo va a conceder, hermanos. No hay más grande tesoro, hermanos, que el poder de Dios se manifieste cuando abres tu boca, al orar, al predicar su palabra, al hablar con una persona. No hay nada más glorioso y hermoso, hermanos, que la misma presencia de Dios manifestándose de una forma especial en tu vida. Porque la presencia de Dios está ahí. Pero ¿quién aprecia, hermanos, la presencia de Dios como un tesoro? El tesoro únicamente va a tomar valor para aquel que sabe que tiene valor lo que hay ahí dentro. Pero aquel que no ha descubierto lo que hay dentro, pues eso es simplemente como una caja ahí, un arca solamente, que no tiene ningún valor, de madera, pero no sabes lo que hay dentro. La persona que sabe lo que hay dentro, dice la palabra, vende todo lo que tiene y compra aquel lugar para poder tener ese tesoro.
porque sabe lo precioso que es ese tesoro. La presencia de Dios, y no estoy hablando de la presencia de Dios solamente que esté como un sello en nosotros. Estoy hablando de la presencia de Dios manifestada de una forma especial en cada uno de nosotros, dando fruto. Si tú estás separado del Señor, frío, no te congregas, no oras al Señor, te has olvidado de su palabra, entonces aquí estos frutos que el Señor promete no los vas a poder ver. Pero si tú permaneces en el Señor se va a manifestar de una forma especial, en tu vida. Así que permanece en el Señor. No es algo imposible. El Señor se va a encargar de que tú permanezcas en su presencia, hermanos. Dice, si permanecéis en mí, ahí en el versículo 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es tu petición? Tal vez esa petición que tienes sí tenga que ver con el reino de los cielos. Quizás tú pienses que no. Puede ser incluso, hermanos, una casa. Puede ser la salud. Puede ser la conversión de un hijo. Puede ser un trabajo. Tal vez digas, no, yo no voy a pedir esas cosas porque no tienen que ver con el reino de Dios. Sí tienen que ver con el reino de Dios. La conversión de un hijo tiene que ver con el reino de Dios. Un trabajo tiene que ver con el reino de Dios porque necesitas salir adelante, necesitas sustentar a tu familia. Una casa también tiene que ver con el reino de Dios. ¿Por qué no? Quizás no una mansión, ¿verdad? Pero sí una casa en donde puedas vivir y pasarla ahí hasta que nos vayamos con el Señor. Eso también puede tener que ver con el reino de Dios. Y también las otras cosas. Conversiones de almas, conversiones de familiares. Que Dios te use poderosamente cuando abras tu boca. Con los mismos creyentes, con los mismos hermanos en Cristo. Que la palabra que salga de tu boca sea la palabra de Dios. Eso no es posible si tú no permaneces en Él. Entonces, si hay una permanencia de nosotros en Él, hermanos, vamos a tener las peticiones de nuestro corazón. Vamos a tener las peticiones, hermanos, que Él ponga en nosotros. Y se va a manifestar su poder en nosotros de una manera especial. Muy especial. Es lo que estamos buscando, hermanos. Dejar de ser una iglesia fría, muerta. Dejar de ser creyentes fríos. Y comenzar a atizar las brasas que están ahí medio apagándose del fuego del Espíritu Santo que hay en nosotros. Avivarlo, hermanos. Es posible que tú lo avives, es verdad. Es una obra que Dios hace, pero tú lo puedes avivar. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don que hay en ti. El fuego del don que hay en ti, avívalo. Tú lo haces. Lo hace Dios, pero tú lo haces también. ¿Cómo lo haces? Haciendo todas estas cosas. Estando en el Señor. Tan sencillo, hermanos, que es. Y tan grandes los resultados, hermanos. Tan grandes y tan poderosos. Espero en Dios, hermanos, que cada uno veamos cumplidas las peticiones de nuestro corazón, sobre todo cuando tengan que ver con el reino de Dios. Va a ser maravilloso, hermanos, entrar al reino de Dios y ver todo lo que Dios hizo en nuestra vida, porque todo eso va a permanecer para memoria por toda la eternidad, hermanos. Dios no lo va a olvidar, nadie lo va a olvidar en el reino de Dios. Nadie va a olvidar todo lo que hagamos para Él, estando en Él, nadie lo va a olvidar. Pero lo que hagamos para Él, sin estar en Él, va a ser desechado. Nadie lo va a recordar. No va a haber memoria de eso. No nos van a dar corona allá, ni recompensa. Todo lo que hagamos en su nombre, en cambio,
Todo lo que hagamos en su nombre y estando en Él, va a durar para memoria por toda la eternidad, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Queremos darte gracias por tu presencia, Señor. Estamos aquí, Señor, hijos tuyos que te buscan, que quieren dejar, Señor, esa vida fría, esa vida en la que tu presencia no se manifiesta de una forma especial. Queremos dejar esa vida de mediocridad, Señor, como creyentes, y empezar a luchar, Señor, día con día en tu presencia, como lo hizo Jacob, luchando contigo mismo, Señor, y venciendo, Señor. Tú lo dejaste vencer para que le concedieras lo que él quería, Señor, lo que él necesitaba en ese momento. Así nosotros, Señor, te queremos pedir que nos des días de avivamiento en nuestro corazón y que podamos, Señor, cada día buscarte fervientemente, Señor, y empezar a ver todo lo que haces a nuestro alrededor, que empiece a cambiar la historia de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad de ser usados por ti como una herramienta, Señor, que en manos tuyas se hace maravillosa, Señor, pero en manos nuestras no es más que basura. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, amén.